En mi caso, yo me crié en un barrio donde había mucho narcotráfico. Salió un artículo en mi blog que yo lo llamé Mal de Geografía. No sé si lo vieron, el concepto de mal de geografía, que tenía que ver con esos momentos en los que nos toca vivir circunstancias por estar cerca de X o Y cosa. Entonces yo hablo mucho del concepto de mal de geografía porque tiene que ver mucho con el lugar donde nacemos, el lugar de origen, el lugar de donde nosotros somos y esas condiciones que se dan. En mi caso, yo me crié en un barrio donde había mucho narcotráfico, creo que ya hemos hablado de eso en otras ocasiones, y las condiciones mías en ese momento, a raíz de todo este tema de violencia, de narcotráfico, de corrupción, de todo lo que yo viví en la infancia, de alguna manera marcó mis redes neuronales y eso estableció unos parámetros de conducta. Entonces la forma en la que yo me relacionaba con el dinero tenía que ver mucho con esa crianza que yo tuve, con esa relación con el dinero, con esas cosas que yo veía, con la facilidad con que yo veía que personas conseguían las cosas. Por ejemplo, uno de mis malos hábitos, de mis redes neuronales mal conectadas, presten atención a esto que es importante, es que yo vi cómo muchas personas, cuando yo estaba muy joven, conseguían cosas muy grandes sin tanto esfuerzo. Entonces yo vi personas sin estudios, personas que mantenían paradas en una esquina en un barrio tirando vicio toda la tarde, andando en motos de lujo, comprando ropa de marca, comprando carros de lujo, viviendo en casas gigantescas, y mis redes neuronales se configuraron de esa manera. Decían, ese man no hace absolutamente nada y vive como un millonario. Entonces, ¿qué fue lo que configuró mi cerebro ahí? Que se puede tener mucho dinero sin trabajar de esa manera y siendo casi que un delincuente. Y eso, lo peor de todo es que es un comportamiento inconsciente. O sea, yo no era consciente de lo que estaba sucediendo. Y como ese ejemplo hay muchas cosas que yo veía en la infancia fueron formateando mi cerebro. Ahí viene una pregunta importante y es, ¿qué escenario vivieron ustedes en su infancia que les formateó el cerebro? En términos financieros y demás. Por ejemplo, en nuestras casas. ¿Qué vimos en la casa que nos formateó la forma de pensar con respecto al dinero? ¿Cuál fue la relación de nuestros padres con el dinero? ¿Cuáles eran las conversaciones que habían en la casa? Cuando hubo crisis en nuestras casas, ¿cómo las manejaron? ¿En qué momento hubo conversaciones conmigo sobre el dinero en mi casa? ¿Cómo las manejé? ¿Qué divorcios se dieron en mi familia por temas económicos? A raíz de todo eso, ¿cómo eso afectó mi relación con el dinero en el largo plazo? Hay personas que tienen 20, 30, 40, 50 años, tienen un mal relacionamiento con el dinero y ni siquiera se ponen la tarea de pensar cómo lo van a sanar. Ni siquiera dicen, oíste, ¿yo por qué llevo tantos años viviendo un ciclo en el que bajo, caigo, pierdo, me va mal, empiezo a trabajar y subo y gano y me recupero, pero después vuelvo y pierdo y gano y me recupero, y eso se vuelve un círculo vicioso que ha pasado toda la vida y ni siquiera te haces la pregunta de ¿por qué está sucediendo eso? ¿Qué tengo que hacer para cambiar eso?